Sí, harto, eso es muy chileno también. Y al tiro. Al tiro muy Al chileno. tiro. Voy a llegar chileno. No, y como a mí me encanta el chile, Ah, así que yo, el chile ají le dicen acá, ¿no? Sí. Nosotros le decimos chile al picante. Bueno, la justicia judía es totalmente diferente a la romana, o bastante diferente. En primer lugar, no hacen diferencia entre lo judicial, lo religioso y lo ético. Acuérdense, el Sanedrín, acuérdense del Sanedrín, los 70 que le daban ahí y todo eso, ¿no? Seduceos y fariseos y sumos sacerdotes, ellos hacían todo, ¿no? Lo religioso, lo judicial, o sea, la condena, la pena de muerte era ser apedreado, que en el tiempo de los romanos no podían hacerlo porque solo Roma podía decir la pena de muerte, pero era el apedreamiento. Y todo va junto, entonces es bastante diferente y muy interesante, ¿sí? Tiene la ley mosaica, ¿verdad? La ley mosaica como su guía, pero es una ley justa, buena y santa, dice Pablo, ¿no? Ahí tiene sus problemas porque se junta con el sistema pecaminoso, como lo vamos a ver, pero tiene su ley mosaica que fue dada para poder convivir bien. Incluso, fíjense, mandamientos es mishpatim, y mishpat es el derecho del pobre, ¿no? Los derechos. Entonces, cambia, todo es más bien en favor de una convivencia buena. Y es un pacto con Dios, etc. Justicia judía está relacionada con el conocimiento de Dios. Si yo conozco a Dios, porque la palabra conocer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En hebreo, yadá, ¿qué es yadá? Conocer es experimentar. No es conocer, yadá en la palabra. No es conocer con la cabeza, muchos conocimientos como el conocimiento griego, sino es experimentar, ¿no? Adán conoció a Eva y tuvieron un chiquito, ¿verdad? Entonces, hay una compenetración. Y eso es la palabra conocer. No es verificar una práctica, si yo conozco que está lloviendo es porque yo saqué la mano y me cayó agua. Es una experiencia muy profunda. Entonces, conocer a Dios es experimentar a Dios. Y cuando yo experimento a Dios, actúo de acuerdo a la justicia de Dios. Es conocer a Dios, es hacer justicia. Y hacer justicia no es declarar un juicio y condena y muerte, sino hacer justicia es dar de comer al hambriento, visitar al huérfano y a la viuda. Miren, eso lo tenemos en varias partes. Si quieren, en Jeremías 9:24, traigan su Biblia, aunque sea electrónica. Vean, ¿alguien quiere leer Jeremías 9:24? Conocer es conocer a Yahvé, conocer a Dios. Ahí lo dice muy claramente. 9:24. Si no me equivoqué, en 9:24. Ojalá que no me haya equivocado. Sí, por ahí. También en Isaías aparece. A ver, ¿lo lees? Más alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque es las cosas tierras, dice Jehová. Sí, o sea, conocerme y entenderme. Eso es conocerme, es hacer justicia. Vean qué diferente, ¿verdad? A la justicia romana. Conocer a Dios. Y Pablo retoma eso, conocimiento de Dios. Cuando habla Pablo del pecado es que no hay conocimiento de Dios, ¿verdad? Y nosotros acá cuando decimos es que no hay conocimiento de Dios es que no ha llevado un curso. No tiene el catecismo. ¿Quién es Dios? Un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder. Eso es lo que leíamos nosotros
en el catecismo, cuando éramos, bueno, no sé si todavía se usa, pero cuando era chica presbiteriana, nos dieron. Y no es eso, ¿no? Entonces, dentro de todo junto, ¿verdad? Es la ética. Como decía, mishpatim son los mandamientos, son derechos. Y cuando habla, acuérdense, porque ustedes han llevado griego y hebreo, ¿cierto? Tzedek, tzedeká, justicia, tzedek, mishpatim, a veces tzedeká es justicia, pero hacer bien al otro, ¿no? Y sobre todo a los más desfavorecidos, a los pobres, a las mujeres, a los huérfanos, a las viudas. Y entonces se usa como paralelismo sinonímico. ¿Se acuerdan? En la poética hebrea aparece primero mishpatim, aparece tzedeká como sinónimos. Y como sinónimos. Y entonces, en la ética, mandamientos, los mandamientos son los derechos. No matar, no robar, no esto. Pero eso es para no hacer daño al otro. Son los derechos del otro y de la otra, ¿no? Entonces, Tzedekah es la justicia y es la práctica de solidaridad con los más vulnerables. Todo esto está dentro de la justicia judía. Y Pablo lo tiene en mente, Jesús lo tiene en mente, en la tradición profética, dice, bueno, se han alejado del Señor porque venden al pobre por un par de zapatos, dice Amós. Las balanzas de los alimentos los pesan mal, echan, ¿verdad? Por eso va a venir un castigo, etc. Y siempre es una justicia a favor de los que más sufren, de los más vulnerables. De hecho, los representantes más pobres del Antiguo Testamento, ¿quiénes son? Las huérfanas, los huérfanos y las viudas, como los representantes, porque no hay un pater familias, ¿verdad? El padre que defiende y que es esposo y padre a la vez. Pero ¿qué pasó? En la época del judaísmo ya habían, como dicen en Colombia, metido muchos micos. Aquí no dicen eso. Bueno, le llaman micos cuando hacen la ley y le meten cosas a la ley para interpretarla a favor de estos y del otro y de los propios intereses de la élite. Entonces se vuelve una casuística. De hecho, como cuando vinieron del exilio, de hecho son gracias a los sacerdotes y de eso que se conservó la ley cuando estaban exiliados, porque la Torá y todo eso se conservó gracias a ellos para no perder su identidad. Pero ¿qué pasa? Entonces empiezan a transformar lo que era la ley mosaica, en lugar de ser mishpatim, tzedekah, justicia y todo eso, viene a ser una obediencia ciega a la ley. Obediencia ciega a la ley, pero la ley como una carga terrible. Es no caminar tanto, porque ya en día de reposo, no caminar tanto, no sanar a un enfermo, porque eso es trabajar. Es ya no tener conciencia, ¿verdad? De hacer la ley, cumplir la ley mosaica para el bien de los demás. Y por eso Jesús tuvo muchos problemas, porque él actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios, que eran los mishpatim y tzedekah, pero entonces sanaba el sábado. Todos los problemas que quedan. Y hay que lavarse las manos hasta acá. No se puede tocar un enfermo, un cadáver, porque te contaminas. Todo el paradigma, pureza e impureza, se metió en la ley de Dios. Y viene Jesús, y a la hija de Jairo lo primero que hace es le toca la manita, y es un cadáver. Mi chiquita, levántate. Le habla con cariño, ¿no? Chiquita, levántate. O viene y una mujer que sabe que es impura, le roba un milagro por atrás, ¿verdad?
y lo toca, y no se puede tocar la ropa, porque la ropa toca el cuerpo y entonces contamina. Y ella le toca porque tenía vergüenza, ¿no? Y él siente que poder sana y sana a la mujer. Pero él no se siente como contaminado, ¿no? Eso de la contaminación, pureza e impureza, del paradigma en esta época, es tremendo y regía toda la vida. ¿A dónde ir? ¿Entrar a una casa de un judío? ¿De un no judío? ¿No? Pedro le costó ir a donde Cornelio. ¿Cuánto le costó? Bueno, tuvo una visión terrible, ¿no? Come y mata. Ay, Dios mío, todos esos reptiles y esas cosas, ¿cómo voy a comer y matar? ¿A dónde ir? ¿Con quién andar? ¿Con quién te vas a juntar? La ley te lo va a decir. No puede ser con un no judío, con un gentil, porque quedas impuro. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Qué más? Toda la vida con quién andar, con quién se casa, dónde entrar. Iban a un lugar gentil, llegaban y a limpiarse y purificarse. Todo. La cuestión de la pureza, impureza era las mujeres enfermas, por ejemplo, que Jesús restablece, era más que una dolencia física, era, dice Malina, era una dolencia social. Era una dolencia social porque están totalmente fuera de la comunidad, excluidas de la comunidad. Pues Jesús fue contracorriente, realmente fue muy contracorriente. Dice, no, pues si la ley ha sido al servicio del ser humano. El sábado se hizo al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la ley seguirla ciegamente, sin contar las circunstancias concretas, o sea, sin misericordia. El problema de la ley es que no hay misericordia. No hay, dice, bueno, vamos a hacer una excepción. No, esa es la ley, lo siento. Esa es la ley. No. Así es la ley y el imperio de la ley. Punto. ¿No? Entonces, en el tiempo ya de Jesús había la ley que era para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios, para poder convivir y en solidaridad con los que sufren, acá se vuelve una carga. Y cuando Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, es la carga de la ley tan terrible. Y a Jesús le costó mucho. La muerte de Jesús fue porque se puso, ¿verdad?, en contra de una ley que en lugar de dar vida, da muerte, ¿no? Y es, como dice aquí, orientada a los intereses sacerdotales de la élite. ¿Se acuerdan el pasaje ese de la mujer encorvada, ¿no? 18 años. Jesús entra a una sinagoga, ¿no? Lo primero que ve la gente en las sinagogas eran así, ¿no? No eran así como en la escuelita, así, y ve la mujer primero que estaba ahí, pero la mujer no sé si lo vio porque estaba así, pero no sé cómo va a ver porque estaba encorvada. Y le llaman, y ahí va ella, y la pone en el centro, y la interesa. Alaba a Dios lo primero que hace, pero el problema era los que estaban ahí, el fariseo, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Ustedes tienen su vaca por allá, o no serán vacas, sus ovejas, o el asno, ¿verdad? Y lo desatan y vienen si tiene sed y lo llevan al pozo y le dan agua de beber, y eso estaba prohibido en la ley, porque eso ya era trabajo. Y a esta mujer encorvada por 18 años, ¿no? Entonces sí estaba de acuerdo a los intereses de la élite. También la ley judía era manipulable y se hacía para... Entonces, la justicia de Dios se va a contraponer a la justicia romana y a la justicia, pero de la época del judaísmo, porque yo creo que retoma los orígenes de la ley mosaica, pero los transforma totalmente. Ya no va a ser obediencia ciega a la ley.
culpable y castigo. Culpable y castigo. Bueno, esos eran dos puntos con respecto a la justicia de Dios y contrapuestos ley romana y ley judía. Ahora, un punto que es muy importante. Vamos a entrar a la justificación por la fe. Me ayuda a mí a entender mejor la palabra justificación si pongo por qué justificación. O sea, no podemos hablar del mensaje de las buenas nuevas, somos justificados sin antes hablar por qué y qué. ¿Por qué existe esa acción de justificar al otro? O de manifestar la justicia, para ser más claros, ¿por qué existe esa voluntad en Pablo o esa buena nueva en Pablo de la justicia de Dios se revela para todo aquel que cree? O sea, no empieza el mensaje, miren ahora en justicia, tiene que haber una razón que clama, una realidad que clama a que haya. O sea, si hablamos de la gracia sin hablar de la desgracia, no va a tener fuerza. Tiene que tener previo lo que reclama que haya esa manifestación de una nueva justicia, que no sea la justicia romana ni la justicia judía. Y eso es el pecado. Pero antes del pecado, Pablo, capítulo 1 y 2 de Romanos, no habla de pecado, eso hasta el 3. Habla de injusticias. Y eso es muy importante. Antes de hablar de justificación por la fe, habla de la injusticia de los seres humanos. ¿Ves? Lo ético y lo legal y lo secular. Nosotros cuando hablamos de injusticia, eso sí es propio para ustedes. Si yo les llamo de injusticia, ¿qué viene a su mente? Injusticia. Lo entendemos. Hablo de justificación, ¿me entienden todavía? Justicia, injusticia. Es más claro hasta que justicia, ¿no? La injusticia. Algo que se le hizo daño al otro, es una verdad. Eso es como más concreto. Y eso es también, pues, también podemos ver en lo legal. En lo ético nos lleva inmediatamente a lo ético, a la injusticia. Y también a lo legal, porque si una condena mala, dice, no, pero esa es una injusticia. Esa es una injusticia. En lo secular, eso es muy claro. Yo le pregunto a una gente de afuera, que no sea de la iglesia, porque reconozcamos que uno de nuestros problemas, a nosotros como evangélicos, como cristianos, es nuestro lenguaje. Allá afuera nadie habla de misericordia, habla de compasión, habla de... Nosotros tenemos un lenguaje muy de gueto, que es el lenguaje bíblico. Y pero la gente de fuera habla de diferente. La injusticia rápido se la va a entender, es secular. Y justificación, sí. Ay, se justificó, se excusó. Ay, lo siento, pero claro, como es sustantivado, ¿no? Justificación ya es un poco, está nominalizado, ¿no? El verbo dicayó, justificar, justificación, es un poquito complicado a nivel popular, pero la gente lo va a relacionar como se excusó, llegó tarde, se justificó. Yo me voy a justificar, mi hijo estaba enfermo, es que mi hijo estaba enfermo, por eso llega tarde. Esa es la justificación a nivel secular. En la iglesia usted habla de justificación y de una vez Lutero o Pablo, no, de una vez Lutero y Pablo. Y ya lo elevamos, lo separamos de qué tiene que ver con injusticia. No lo relacionamos para nada. ¿Sí? Y resulta que antes de hablar de justificación, habla de las injusticias que hay en este mundo de romana, en la sociedad romana, donde Pablo se mueve. Justificación, lenguaje religioso, y cuando es común, excusa. Me voy a excusar, quiero justificarme ante usted, que llegué tarde, etcétera, etcétera.
Pero fíjense ustedes que a este se le fue la pila. Mentira, lo tenía apagado. Vean, en griego, son derivados de la justicia. Justicia es dikaiosine. Esa es la palabra en griego, dikaiosine. Dikaios, justo. Adikaios, injusto. Adikia, injusticia. Dikaió, aquí justificar. Aquí se me olvidó ponerlo. Dikaió es el verbo. Es justificar, pero tienen exactamente la misma raíz. ¿Sí? Dikaiosune, dikaios, adikia, adikaios, adikia, dikaió. En español también. Justicia, justo, injusto. Justificar. Justificar, justificado. Ya, justificar no lo relacionamos para nada en español, pero en griego sí. Algo pasa con nuestra cabeza que no relacionamos. Lo lanzamos a un lenguaje totalmente religioso. Entonces, si hacemos esto, relacionar injusticia y justificación, nos cambia el sentido de justificación. Porque si hago injusticia y justificación, nos cuesta ver la relación, ¿verdad? Bueno, esto más o menos ya lo vimos. Pablo, el otro era como introducción, pero ya me la vimos. ¿Dónde la escribió? Para entrar a la carta, ¿dónde la escribió? Estaba en Corinto, ya tenía muchísimos problemas con los de Jerusalén. A los de Jerusalén le costó mucho, a los judíos de Jerusalén le costó mucho entender, incluso a Pedro y Bernabé, ¿se acuerdan? Los de Jerusalén, entender que otro pueblo también puede participar del amor de Dios, de ser pueblo de Dios. Entonces, en Corinto él escribe con él sabe que está en una situación muy delicada. Sus planes es España. No he ido a España, quiero ir a España, a predicar el Evangelio en España. Para ir a España tengo que pasar por Roma. Voy a escribirles a los romanos para explicarles muy bien todo eso, que todo lo que andan diciendo son puros chismes. Porque los de Jerusalén y los enemigos judaizantes, o sea, esa corriente, era una corriente, ¿verdad?, que exigía la circuncisión y eso, hablaban de Pablo, de que estaba acabando con la ley de Moisés. Eso es muy peligroso. ¿Cómo va a decir eso? Entonces, para todos esos planes que tiene Pablo, escribe a los romanos, pero dice, tengo que pasar por Jerusalén para dejar una ofrenda. ¿Se acuerdan la ofrenda? Estoy diciendo todo esto para historizar Romanos, porque, y ver al autor, una persona concreta, de hueso, de carne y hueso. Él está muy preocupado, había recogido ofrenda para los pobres de Jerusalén, quiere ir a España a predicar el Evangelio como misionero. Para eso necesita ir a Roma. Febe tiene plata, Febe va a llevar la carta. ¿Se acuerdan de Febe? Saludos a Febe. Les recomiendo a Febe. Recomendar quiere decir que ella lleva la carta a Roma, va a ir, a lo mejor le ayuda un poco a pagar el pasaje, a ir a España. Y los de Roma le pueden ayudar con traductores, porque en España van a hablar latín y otros idiomas de allá. Todas esas cosas necesita Pablo. Y entonces, bueno, voy a explicar bien qué significa esto de que los gentiles pueden participar y que todos somos iguales ante Dios, no solo los judíos, sino también los gentiles, etc. Escribe a Jerusalén. Escribe que va a pasar por Jerusalén antes. Y bueno, eso es Pablo, que no terminó, fue a Roma, pero fue a Roma a la cárcel, encadenado, ¿no? No fue a España, fue encadenado, lo que fue la práctica. Llegó allá, trató de ganarse a la gente, no pudo, ¿verdad? Realmente estaban en contra de él.
Él con palabras muy solemnes les dice a los romanos: en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo, de todos los ángeles, por favor, oren por mí para que estas ofrendas en Jerusalén sean bien recibidas y yo pueda llegar y todo eso. Ahí se ve esa situación tan tremenda. Escribiendo la carta, llega a Jerusalén, lo cogen preso, se queda ahí 2 o 4 años, dependiendo, contemos los años, y luego apela al César y lo lleva. Y el final, él no lo sabe, nosotros lo sabemos. Ahí tenemos donde la escribió. ¿Y quién la escribió? No es un teólogo, es un misionero, un predicador, ¿verdad? Pablo es un artesano, y eso están ahora haciendo, ¿no? Los pastores no ganan mucho, pues tengan otra profesión, como Pablo. Pueden tener su profesión y recibir plata de esto para sobrevivir. Ese es Pablo, el artesano, porque lo vemos tan, digamos, si uno de los desafíos que yo les digo es historizar Romanos, veamos el autor quién es. Claro, él escribía muy bien, la retórica la manejaba increíblemente, pero más que todo era artesano, estuvo en la cárcel tanto tiempo. Bueno, historicemos también a Pablo. Eso nos ayudará a no verlo tan misógino, las mujeres, ¿verdad? Tan misógino, que dice: a mí no me gusta Pablo porque él las remete contra mujeres. Menos mal que ahí a Febe la habla muy bien, Priscila y Aquila. No, ahí estaba. Porque lo van a ayudar. Pero van a saludar a Priscila y Aquila y a la del apóstol, ¿no? El por qué la escribió, bueno, ya les digo. ¿Y qué pasó después? Ya les dije, ¿no? ¿Qué pasó después? Terminó en la cárcel y, bueno, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, ¿no? Terminó en la cárcel, en una casa, encadenado. Ahora estamos entrando en la carta, ¿cierto? Esta estructura, la justicia de Dios en un mundo invertido, la voy a poner aquí. Me gusta mucho, aquí está la clave: inclusión de los gentiles, el amor de Dios. Miren, no sé si ustedes han trabajado las estructuras concéntricas, me imagino que sí, porque nos ayuda a entender un poco los conceptos que tiene carta. Estos no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde el clima está diferente. El clima está aquí y podemos entender bien la retórica, ¿no? Para entender la justicia de Dios, ¿no? Ahorita estamos tratando de entender en Romanos la justicia de Dios. Entonces, en esta estructura, que es de un libro de Philippe Roland, que yo encontré hace mucho, del Instituto Bíblico Pontificio de Roma, toda la carta la hizo en griego así, y da mucha luz. Yo solamente voy a poner esta estructura, porque a veces nos perdemos con las divergencias que hacen. Mira, esta es, en la primera parte de la carta, lo que va a hablar va a ser la justicia de Dios en un mundo de pecado. Que vamos a ver que es invertido. ¿Qué quiere decir invertido? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y un invertido, lo que decía Eclesiastés y Proverbios, ¿no? Al bueno le va requete bien. Y al malo, no, ¿cómo es? Al malo le va requete bien. Y al bueno le va mal. ¿Cómo es eso, no? Eso es el reclamo de Job y de Eclesiastés. Porque pues de acuerdo a la tradición, teología retributiva, al malo le debe ir mal y al bueno le debe ir muy bien, tener 100 años y muchos hijos, de acuerdo al parámetro de Dios. Ahora uno no quiere más que un hijito, y si es varón, bueno, vean,
tenemos en ''esta estructura concéntrica, para entender esta parte, antes de entrar a justicia de Dios ya, tenemos A y A'. En la A tenemos complicidad de los gentiles, del capítulo 1, 18 a 2:8. ¿Y qué quiere decir eso? Es cuando habla de todas las injusticias que cometen los gentiles. Empieza con los gentiles, o sea, los no judíos. Capítulo 1 y capítulo 2:8, termina en 2:8. Y ahí se refiere, en lugar de hacer esto, hicieron esto, y no tienen excusa porque Dios se da a conocer a través de su creación, por eso no tienen excusa, pueden conocerlo a través de eso, y todo lo que es las prácticas de injusticia que hicieron eso. Y este mundo está así por estas prácticas de injusticia, ¿verdad?, que han hecho los gentiles. Ahorita vemos el A'. Después de la complicidad de los gentiles en hacer de este mundo un sistema totalmente pervertido, habla que también los judíos, no solo los gentiles. ¿Qué? ¿Cómo? También nosotros, no puede ser. Sí, complicidad de los gentiles. Y del 9 al 29 empieza a decir, ¿y tú que te crees maestro de la ley? Y que enseñas a otros. Y que, bueno, habla de una forma tremenda. A mí me encanta esa parte. Y es que también es un maestro de la retórica, Pablo. No hay excepción de personas delante de Dios. Luego dice, no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que cumplen la ley. Serán justos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley escrita, eso es de los profetas, ¿verdad? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Luego dice, he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, es instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Ves? Entonces está hablando ahora no solo de los que no tienen ley, que son los gentiles, sino de los judíos que tienen una ley, pero que no les sirve para nada, porque están bajo este sistema pecaminoso, donde a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno es malo. Y aquí por eso digo yo, estamos en el mundo de la posverdad, igual aquí con Pablo, ¿no? Complicidad de los gentiles. Tú quieres hacer lo bueno y no eres capaz. Tienes conciencia para hacer el bien y no lo logras. También eres cómplice. Esto me parece en Pablo un argumento tan brillante, ¿no les parece? Porque es un documento del primer siglo. Es un documento del primer siglo. Y estas argumentaciones que hace me parecen increíbles. Y entonces en el C, primero todos los gentiles. Después los judíos no escapan de esto. También son culpables de esto que estamos haciendo. Hoy día nosotros diríamos, los evangélicos no escapamos de lo que está pasando en el mundo. Cómplices somos también. Como decía Gandhi, el que guarda silencio también es cómplice del mundo.
de la inversión de los valores del mundo. Y entonces el C y C' es el clímax en esta estructura concéntrica, es el clímax de lo que está diciendo todos, no solo los gentiles, también los judíos, ¿verdad? Y entonces habla del 3, 1 al 20. Todos somos cómplices, todos estamos bajo el dominio del pecado, somos reos, dice, ¿verdad? Reos ante Dios, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios, todos estos que somos cómplices. Y aquí en el 3 aparece por primera vez la palabra pecado. Eso pasa desapercibido muchas veces. Y es importante tomar en cuenta, porque aquí dice, no hay justo ni a uno, todos son unos padres, tales por cuales. Todos roban, todos matan, todos derraman sangre inocente, y retoma ahí cosas del Salterio y cosas de los profetas, y lo va haciendo. Fíjense, es interesante, en Pablo la terminología justicia, porque es paulina, pero y cuando retoma de la Septuaginta, él allá dice, no hay quien haga el bien, y Pablo dice, no hay justo de alguno, porque va a hablar de justicia y justificación. Entonces, la terminología de justicia viene de Pablo, entonces la cambia, no hay justo ni alguno, ¿no? Y entonces todos estamos bajo el pecado. Y entonces ahí entra en el clímax de la negatividad. A veces dicen Pablo es un pesimista. Y hay libros, ¿no? La antropología paulina, pesimista. No, él está viendo, y además, dos cosas. Pues a veces le exagera, es verdad, ¿no? Se exagera porque había gente buena, dice no hay justo ninguno. Había gente buena gente, ¿no? Había justos. Pero tiene que llevarlo así por la retórica, ¿no? Que la retórica, ¿cuál es la función? Convencer, ¿no? Persuadir. Y tiene que polarizar. Esa es una de las características de la retórica. Entonces tiene que poner el punto bien claro, porque dice, bueno, sí, si él diría, bueno, sí, la mitad más o menos hace justicia, ya el discurso pierde. Qué buen término, qué interesante, yo soy filósofo, entonces muy bien. pero le digo que hay un conflicto que viene desde Grecia, ¿cierto?, entre la filosofía y la retórica. Entonces lo que circula es la retórica como aquella que, claro, mueve el ánimo, pero sin importar si está a favor de una causa justa y si está diciendo verdad. Entonces interesante en Pablo que está al servicio de la justicia del reino de Dios, y un discurso que es verdadero. O sea, no es manipular, porque a eso es una retórica que manipula. Entonces, como ya Sócrates lo decía, nuestros políticos usan retórica al servicio de causas injustas. Ese es el problema. Entonces, Pablo podría ser un farsante también que me habla de la pobre. No, ahí está el ideal. O sea, él sabe una verdad chacante en Cristo y utiliza la retórica brillantemente, pero va a llegar a la justicia de Dios. Claro, la retórica es un arma de dos filos. La retórica, mire, la retórica es hermosísima en Filemón para convencer a Onésimo que libere a Onésimo, que libere a Onésimo, ¿verdad? Para convencer a Filemón, y usted compara la carta, hay una carta de Plinio que también está por un liberto, y la de Pablo por Onésimo. No sé si han hecho, sería bueno hacer el ejercicio de comparar esas dos retóricas. Oiga, y Pablo no se queda atrás, es verdad, miren mis caras, yo aquí en prisión, ¿verdad? Y toda la retórica con todas las que tiene. Es un arma de dos filos, porque puede también incendiar, ¿verdad? Porque es la lengua la que estamos usando, porque la retórica usa la lengua. La retórica es el discurso, ¿sí? Y el Pablo usa. Gálatas, por ejemplo, se ha hecho un estudio en Betz, en la colección de Hermeneia de Gálatas, todo, siguiendo a Quintiliano, ya que estamos aquí con filósofos, siguiendo a Quintiliano, sigue todo, ¿no? Las partes de la retórica, y termina, miren, se levanta y miren las marcas de Cristo, y ya no me molesten. Termina de Pablo, ¿no? Volviendo hacia
no me molesten las marcas de Cristo aquí que tengo, ¿no? Y luego ya yo que a ustedes los he dado a luz, Porque ¿sí? un comentario, Y ustedes se arrancaban los ojos por mí. O sea, es un gran retórico. un comentario que he escuchado y Pablo tampoco aguantaba que lo atacaran. O sea, también tenía su buena la defenderse, claro. No, Pablo era Pero lo que usted decía, era el hombre acá en mi un tipo muy pero tenía su ego hombre también. los pleitos que echó con las mujeres de Corinto. Eso sí. No, podemos hablar un montón de cosas. Hasta ahí no me llegamos. Por ahí no me llegamos. No cambia la Y clase. ahí llegamos. No, por eso puse ahí, porque si no, nos vamos para hablar, hay mucha cosa. Bueno, estamos aquí con esta concéntrica para que vean también aquí, ¿no? Entonces, complicidad de los judíos, complicidad de los gentiles y judíos, climas, todos, no hay ni un justo, no hay ninguno, todos bajo el pecado, ¿no? Bajo el pecado. Y entonces, ahora aquí, pero ahora, aquí 3:21, independientemente de la ley, todos son hechos justos. O sea, todos, se manifiesta independientemente, 21, pero ahora, independientemente de la ley, anunciada ya por la ley de los profetas, se manifiesta la justicia de Dios, se revela desde el cielo la justicia de Dios, ¿verdad? Frente a esta realidad, vean aquí, o sea, llega el clímax y la respuesta. Se manifiesta la justicia de Dios para todos los que creen, ¿verdad? Y aparece aquí la justicia de Dios como respuesta a esta realidad invertida, que no solo los gentiles son culpables, sino también los judíos. Nadie escapa. Y por lo tanto, cuando dice todos, y aquí hay que subrayar todos, no solo los judíos tienen esa bendición, digamos, de la justicia de Dios, sino también los no judíos, todos hechos justos. Y aquí después vamos a ver qué es dikayor, porque aquí manifestación de la justicia de Dios y justificación. Justificación es el verbo de eso, que es la actualización de la justicia de Dios. Ahora vamos a los textos, ¿sí? Y luego ve aquí, complicidad de los judíos, corresponde, B', empieza a tener la fundamentación bíblica. Pablo siempre pone su fundamentación bíblica. Abraham, que es el padre de los judíos, no fue por la ley, porque la ley vino 400 años después. Entonces él no fue justificado por la ley, fue por la fe. Ahí viene. Por la fe, fidelidad. Pistis es, yo le daría el primer sentido a pistis sería fidelidad. Que fe lo ponemos como un sentimiento, ¿no? Y la palabra creer, fe, fidelidad es la misma, pistis. O pistemo el verbo, ¿no? Sí. Creer es la misma. Entonces hay que ver cuándo traducimos fe, cuándo traducimos creer, cuándo traducimos. Para todos los que creen, para todos los que son fieles o siguen la fidelidad o creen o tienen fe. Es la misma palabra, ahí depende de los traductores. Entonces aquí habla de Abraham y él fue, de la nada tuvo fe. Así que él no creyó en Jesucristo, Abraham, aunque a veces metemos a Cristo en el Antiguo Testamento en todas partes, pero Abraham no. Abraham creyó que siendo vieja su esposa y siendo viejo él, Dios podía sacar vida de la nada. O sea, tuvo esa gran fe de creer en lo imposible, ¿verdad? Creer en lo imposible es sacar vida de la nada. Es casi como creer en lo imposible, ¿verdad? Que nosotros nos sentimos tan desanimados con este pecado estructural tan grande que tenemos, ese sistema que decimos, no, pues ya, de mercado ya, no, pues ya nos vamos a, como quien dice, nos dan ganas de cerrar la tienda, como yo creo que me fui al campo allá, feliz de la vida. No, es que es eso. Y aquí, en esta sociedad tan invertida, la fuerza de la fe en creer en lo imposible
Pero posible para Dios, dice Pablo, es sacar vida de la nada. Abraham lo que yo le fue contado por justicia. Y no fue por la ley, por su fidelidad y por creer en lo imposible. Y lo interesante es que el capítulo 4, abajo, cuando es la promesa de Dios, dice, así también nosotros que creemos en que Jesús fue resucitado. Vean, Abraham creyó en sacar vida de la nada. Nosotros creemos que el crucificado por el imperio romano, que fue Jesucristo, Dios lo resucita. Dígame, la resurrección. Y nosotros creemos eso, creer es pistis. Creemos eso para nuestra justificación, dice ahí. Entonces, la justificación por creer en la resurrección del crucificado. Siempre que hablemos del resucitado, como dice John Sobrino, no olvidemos que el resucitado no es otro que un crucificado. Eso nos ubica en la tierra, nos ubica aquí quién es el justificado. Y de hecho Jesús fue justificado. Jesús es el primer justificado de muchos. Ahorita lo vemos por qué. Entonces y esto es importante en la parte de la resurrección en la justificación. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque por la tradición generalmente se ha concentrado justificación en la muerte de Jesús. Somos justificados por su muerte, por su derramamiento de sangre, por su sacrificio. O sea, ya se hace una lectura cúltica para llevarla a la justificación. En Romanos, Pablo habla de las dos. Y aquí habla, pero cuando habla él, habla de creer en que Dios resucitó a Jesús de los muertos para nuestra justificación. Eso me parece importante, el énfasis en la resurrección. Y así como Abraham creyó en sacar vida, que Dios saca vida de la nada, nosotros sabemos que Dios saca vida del crucificado, que Dios le resucita. Eso en términos corrientes, común y corrientes, esos son términos teológicos. En términos corrientes es creer en lo imposible. En lo imposible es la resurrección de los muertos. Creer en lo imposible. Como el Impossible Dream, ¿no? La canción aquella, ¿no? Creer en lo imposible es la que nos mueve un poco a salir de esto que creemos que el pecado nos ha aplastado y ya no se puede hacer nada. Imagínense ese oso polar en esa hojita, flaco, en ese hielo flotando. Eso es casi como que, ¿qué vamos a hacer si los glaciares se están derritiendo? Y si aplicamos aquí la fuerza de la fe en creer en lo imposible, oiga, pues ya que las empresas se pongan las pilas y no estén acabando con este mundo, y nosotros empezar de a poquito. Qué bonito que nos distinguieran a los evangélicos, a los cristianos como bien con mucha fuerza política, de voluntad política, transformando poco a poco las cosas. Porque nos desanimamos, entonces no hacemos nada. Nos paralizamos y no hacemos nada. ¿Cómo cambiar la actitud? ¿Cómo transformarnos? ¿Cómo, verdad, reformarnos en este año que estamos hablando de la reforma? Los desafíos son otros y muy grandes. Por eso es creer en lo imposible para nuestra justificación. Y el A' es participación, o sea, si hay complicidad de los gentiles, aquí es participación de los gentiles de las promesas de Dios a Abraham. Entonces queda comprobado que no solo los gentiles son los pecadores todos, y no solo los judíos son los que participan
Porque si todos somos pecadores, no solo los gentiles, ahora con la justicia de Dios manifestado a todos, entonces todos participamos de las promesas que Dios hizo a Abraham. En ti serán, ahí se agarró, ¿no? Ahí se agarró, en ti serán benditas todas las naciones. Es un argumento muy importante. Es que la cuestión de Pablo y Agar y Sara, Pablo, eran argumentos de la oposición de los judaizantes. Entonces Pablo los retoma y los transforma. Entonces sí, también somos herederos de las promesas de Dios. Ellos son, porque es en el corazón que está el cumplimiento de la voluntad de Dios, de la ley, y no el seguimiento ciego de la ley. Ahí está la argumentación de Pablo. Vean cómo en esta estructura podemos ver del 1 al 4 y 5 una lógica, y esa es la lógica más importante. Ahora aquí, en esta complicidad de los gentiles, tenemos ahí pues terrible Pablo, porque empieza en una sociedad homofóbica, muy homofóbica. Ustedes saben que la cuestión de la homosexualidad en el mundo griego era normal, era bien vista, incluso para el placer se preferían tener relaciones hombres con hombres, el maestro con el alumno y todo eso, no era, para el judío no. Entonces Pablo cuando está hablando del pecado, no del pecado, de las injusticias, entonces yo creo que ese pasaje le sirve para mostrar la inversión de la sociedad. Dice, pero entonces empieza, hicieron injusticias acá, y luego también abarca los cuerpos, y a los cuerpos también. Desgraciadamente porque yo tengo otra estructura para la cuestión de esta parte que mete aquí, porque está hablando de los griegos, entonces va a tocar ese punto, pero le sirve como imagen, es lo que yo creo cuando lo retoma. Ahora hay otras lecturas muy interesantes, ¿verdad? Que si está hablando del gran problema de la injusticia, aquí en la relación es la gran injusticia. Y se hablaba del emperador, cómo se aprovechaba, o de los ricos, cómo se aprovechan de los esclavos, porque los esclavos servían para el placer sexual. Tenían los esclavos para el placer sexual, esclavas y esclavos. Y entonces, si está hablando de la injusticia, es una relación asimétrica de opresión. O sea, no podemos sacar, porque imagínense el gran pecado y luego viene la homosexualidad. No va con la práctica de injusticia y luego viene eso, ¿no? Pero sí que abarca lo social hasta uno mismo. Es lo que él va a aportar. En Pablo no hay eso de lo colectivo separado de lo individual. Lo individual es una sola cosa, ¿verdad? Una sola cosa. Pero digamos, cuando retomamos esta es la lógica, ¿no? Y a donde va a apuntar de acuerdo al problema. Tenemos un problema teológico, que es la inclusión de los que no tienen ley, la ley mosaica, y que no se circuncidan al pueblo de Dios, ¿verdad? Y también tenemos la problemática de la realidad, que se dice verdad a la mentira y mentira a la verdad, ¿no? Y entonces ahí en eso todos los ve como cómplices. No sé si hay una pregunta de eso. Martín me pregunta también que dentro de lo que es la salvación. No, todos pecaron, pero ahora, independientemente de la ley, ahora sí puede haber justos. El mundo no necesita ser transformado, necesita ser reformado. Ahora sí. Qué interesante. Y tradicionalmente, lo que yo criticaba, que ahora estoy retrabajando de otra forma, se decía, justificación por la fe es perdón al pecador. ¿Cierto? Vean los libros, sobre todo en alemán. Perdón al pecador, justificación por la fe. Y aquí el problema es que es un mundo invertido, todos somos cómplices,
¿Y necesita este mundo cambiar? No hay un justo, ahora necesitamos justos para transformar ese mundo. Ay, pues entonces, en lugar de ser castigados, Dios pasó por alto los pecados, pero lo que quiere es que transformen el mundo. Si nos quedamos con justificados como perdona al pecador, me siento libre de pecado, me lavo las manos, soy absuelto de mi complicidad y el mundo sigue igual. Esta es una clave importantísima para darle fuerza a la justificación por la fe. ¿Sí, hermano? Y además que ese mismo principio hace que los mismos evangélicos seamos tan condenatorios con aquellos que no han recibido la justificación, que es el problema que tenemos hoy día por lo contingente en los reyes nacionales. Sí, oye, nosotros es que somos muy fariseos, no leemos bien los evangelios, perdón. Somos evangélicos y no leemos bien los evangelios, ¿no? Porque Jesús era antifarisaico, anticondenatorio. La gracia de él era mayor que la condena. Era inclusivo. Era muy inclusivo. Y sí que era fuerte, pero ¿fuerte con quién es? Pues con los fariseos, con las autoridades religiosas. Sí, hermano, vamos aquí y luego le doy la palabra. Habla de justicia y pecado. ¿Podemos ser pecadores en un momento justo? Ah, sí. Y también lo dice Jesús con los discípulos no llama al pecador. Es decir, llama al pecador en cuando Juan a escribir hijo mío. Se hace referencia y en el Salmo 1 dice que Jesús no va a sentar los pecadores, no va a estar junto con los justos. Es decir, pero en la Biblia no muestra a aquellos que están con Jesús son pecadores. Y ahora nosotros decimos somos pecadores. Y mismo la canción que está cantando en la mañana, son pecadores. Pero como yo soy un pecador, y la Biblia a los cercanos de Jesús nunca lo llaman pecadores. ¿Cómo puede llegar ahí? Nosotros decimos somos pecadores y somos justos. Cuando en la iglesia dice, ¿cuándo hay que ver el cielo? Yo, contra el pecador, soy pecador, soy justo. Y Jesús no es pecador, Jesús no es pecador. ¿Cómo va a dormir junto con los pecados? ¿Va a reunir con los pecados? ¿Cómo explica esto? Sí. Tenemos mucha teología, ¿no? Mucha teología agregada a la Biblia, mucha teología. Y entonces a veces seguimos más estas tradiciones que no están en el texto bíblico. ¿Sí? Ahora, es interesante aquí, digamos, muy buena pregunta porque me permite decir lo siguiente. No hay justo ni algún uno, no hay quien haga el bien, etc. Ahora sí, porque somos justificados, somos hechos justos, podemos hacer justicia y podemos empezar a transformar ese mundo. Dios en su gracia no tomó en cuenta el hecho de que éramos cómplices del pecado y que por nuestra culpa se invirtió esta sociedad. Pero capítulos 5 a 8 no es que el pecado desaparece. El capítulo 5 al 8, el capítulo 6 habla del bautismo. Si ya has sido bautizado, ¿vas a perseguir bajo el pecado? ¿Vas a seguir siendo cómplice? ¿Vas a seguir invirtiendo este mundo? No. Más bien, has sido resucitado para Dios, ¿verdad? Muerto al pecado, resucitado para Dios. Y él habla de los miembros convertidos en armas de justicia. Entonces, quiere decir que siempre va a haber esa tensión. Esa tensión. Esa permanencia de tensión porque el pecado no desaparece, es la inversión de la sociedad. Pero ahora hay posibilidad de que empecemos a transformarlo. Y siempre va a haber esa, porque cuando veamos la condición humana de tendencia a la codicia y eso va a pasar. De 5 al 8 va a decir eso repetidamente, va a ponerlo en la ley. Lo que yo quiero hacer no lo hago, lo que no hago no quiero hacer. Todo eso viene después de esto. Pero ahora tenemos conciencia, ya no es sometidos al pecado, ya hay conciencia. No seguimos ciegamente a la ley, sino somos orientados por el Espíritu Santo. Y aquí aparece el Espíritu. En Pablo, en esta parte,
capítulo 8 sobre todo, es el que nos va a orientar, ¿verdad? El Espíritu. Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles van a ser tus tendencias? ¿Te vas a tender bajo la fragilidad humana, esa condición humana que en la versión Valera le ponen carne? Y que no me gusta porque ya carne, sexo, ¿verdad? Y nos olvidamos del otro, que es el gran pecado, no es el sexo. O te vas a orientar por la fe, por el Espíritu o por la ley de Dios. Él utiliza los mismos términos, pero es otra ley. Y esa sopla por donde quiere, porque es el Espíritu. Sopla por donde quiere, de acuerdo a donde haya justicia, gozo y paz, ¿verdad? Es el Espíritu. Entonces, sí, el pecado no desaparece. Es que ese es un problema, ¿verdad? Que se discutía en teología. Pero si ya no soy pecador, si soy hecho justo, no, soy declarado justo. Soy declarado justo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los conceptos tradicionales de lo que era la justificación por la fe, objetiva, subjetiva, todo eso que habla la teología, ¿no? Pero esto nos ayuda a entender mejor esa otra cosa. Entonces, no es simul peccatum, no es simul peccatum. La gran buena noticia es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces podemos o sea, no podemos no sentirnos apabullados, aplastados, ¿verdad? Porque la realidad sigue así. Pero al sentir la fuerza de la gracia, porque fue por gracia, no fue por los méritos, nadie era capaz de salir de ese callejón sin salida, ¿verdad? Y al saber que finalmente la gracia va a triunfar, porque sobreabunda frente a la abundancia del pecado, podemos ya, como quien dice, respirar mejor y caminar y tener más, pues, un poquito más de optimismo. A mí me da miedo hablar de que ya podemos transformar esta cosa y todo eso, ¿no? Es muy difícil. Pero Pablo estaba en ese callejón sin salida. Hermano, usted tenía una pregunta y después aquí levantamos la mano. Era sobre la estructura quiástica que tenemos ahí, en donde de alguna manera se observa, digamos, en las acciones más bien, una oposición bien fuerte. En el caso de Abraham, por ejemplo, la fe de Abraham fue una fe antisacrificialista. Y obviamente están contrapuestos allí justamente los cómplices, los gentiles, judíos y gentiles, cómplices para una acción sacrificialista en el fondo, que se contrapone justamente abajo con la antisacrificialista, que de alguna manera convergen en el centro, ¿verdad? Porque tiene que ver también con la acción. Es con la acción. Y termina diciendo, aquí, la participación de gentiles. ¿Cuál es esa? Aquellos que siguen las huellas de Abraham. Y cuando habla los que siguen las huellas de Abraham, es la práctica, la forma de que se orientó Abraham. A Abraham le llaman como el gran padre de la fe. Y ahí tengo un puntito muy importante para decir por lo de sacrificialista, pero nos vamos para otro lado, pero ahorita lo digo. Después, aquí el hermano, ¿verdad? ¿Tú querías hacer una pregunta? Sí. Ah, no, allá y acá. Sí. Sí, una consulta bien breve. En lo que respecta al inicio, cuando se habla del mundo invertido, que es un planteamiento propio de la tesis paulina que incluye este binomio injusticia, justicia, ¿no es cierto? Sí, ahorita vemos el versículo. Sí, sí. ¿Qué tanto influye la forma mentis paulina, que es eminentemente judía, en esto, en la idea del mundo invertido? Es decir, él lo toma, hay un antecedente previo a esta idea del mundo invertido en lo que respecta a la relación con Génesis, el 3, el pecado, o Pablo está siendo un innovador en esta tesis del mundo invertido. No, yo creo que está tomando el Siriac, Ben Sirac. Hay partes de Ben Sirac muy fuertes
que retoma él. Claro, los que tenemos Reina Valera no tenemos al mencionar, pero Reina y Valera sí lo tenían, ¿verdad? El original. Y después cuando lo pasaron para abaratar los costos, no nos los metieron los deuterocanónicos o el segundo canon. Él está citando al Ben Sira sobre la idolatría, ¿verdad? Él habla así él habla más en términos de la idolatría, que había que en lugar de hacer esto rindieron culto en lugar de al creador a la criatura. Y claro, se refiere al emperador. Se refiere al emperador. En rendir culto, en lugar de hacer al creador, honraron a la criatura. Y es que el emperador era divinizado, ¿verdad? Y en ese momento, pues para un judío eso era imposible. Y entonces en varias partes está hablando. La idolatría, ¿por qué la idolatría? No es que yo sigo este Dios en lugar de este otro, no, que me lleva a otras prácticas. No es eso conocerme, visitar al huérfano, a la viuda, esto es conocer a Dios. Pero como no hacemos esto, entonces estamos siguiendo a otros dioses. Entonces aparece, sí, ahí aparece. Podemos verlo en varios textos del capítulo 1, sobre todo en relación a la idolatría. Y yo pienso que es también la tradición profética que sigue Pablo, porque cita mucho a los profetas, a Jeremías, a Isaías, pedacitos, y al Salterio, sobre la justicia de Dios, pero teniendo en mente CDK, ¿no? La justicia ética, teniendo en mente CDK. Lo que pasa es que Pablo, Pablo es más profundo en el sentido de que en el Antiguo Testamento los profetas identifican a los malos, ¿verdad? Que son los reyes, los jueces vendidos, los falsos profetas, etc. Y si se acaban los malos, estos, pues ya Dios los va a castigar y ya no hay, o sea, no es una realidad compleja. Pablo ve la realidad compleja en la inversión de los valores, en donde nadie escapa, en donde los pobres también son cómplices del pecado. Los que tienen la ley, los que se creen muy buenas gentes, todos. O sea, yo creo que Pablo logra ver la complejidad de una sociedad más compleja, repetiendo, la complejidad de la sociedad grecorromana, y la complicidad de todo el mundo, y donde también los opresores tienen la oportunidad de cambiar, porque la justicia de Dios no solo se revela a las víctimas, la justicia de Dios es para todos, los opresores y los oprimidos, y se salvan también. O sea, la justicia de Dios, vea que ahí está la complejidad, porque acá los malos terminan. O en la literatura apocalíptica también, mientras que en Pablo ve la complejidad donde todos son cómplices, entonces todos, incluso los opresores, los victimarios, tienen la oportunidad de acoger la justicia de Dios, de transformarse y en alguien que hace la justicia, practica la justicia y puede ayudar a transformar este mundo. En Gálatas, ¿qué dice? Está peleando con los judaizantes. Bueno, ya. Dice, bueno, ya. Ni la ley ni la circuncisión, ni nada. Bueno, lo que importa es la nueva creación. La nueva creación en Cristo. ¿Ve? Ahí tenemos otra vez en Gálatas que lo que importa es transformar este mundo. ¿Verdad? Porque al final dice, bueno, con ley o sin ley, lo como sea, finalmente eso no es la finalidad. La finalidad es la reforma, la transformación, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que retoma tradición profética, pero él ve de una manera más aguda y ve la complicidad de la ley Torah, mientras que no los profetas no la ven. La Torah ya también es manipulable por este sistema pecaminoso. Está hablando del pecado estructural. Está hablando del pecado estructural. Sí. Estoy
viendo primero si estoy entendiendo bien lo que usted está diciendo para que me corrija, ¿no? En simple, sé que no es así, pero tan simple. Según esta idea, el gran problema del hombre acá sería este tema de la injusticia del ser humano, y que es transversal. La injusticia, la justicia operada o entregada por Cristo es la posibilidad, ahí está la pregunta, ¿es la posibilidad o es la conciencia? ¿Por qué? Porque dijo dentro de la retórica de Pablo, mencionó que aun cuando él los lleva a todos, no eran todos, sino que él lleva el todo dentro de la retórica, porque Pablo entendía también que no eran todos. Ahora, si esos todos, que no eran todos, hay un remanente por ahí. Exacto, sí. Es posible hacer este cambio del mundo invertido sin ese entendimiento de la justicia otorgada por Cristo. ¿No se podría caer en universalismo o es universalismo? No. Es una forma de justicia diferente a la romana y diferente a la griega. La romana dice, bueno, todos son los cómplices, tanto los judíos como los judíos como los no judíos, por lo tanto, aquí el mundo se acaba y se acabó. Castigo al culpable. La justicia de Dios es, bueno, todos son cómplices, tanto esto y esto, la ley, por más que digas tú que es buena, justa y santa, se absorbió por el pecado, todos son cómplices. Bueno, vamos ahora, no voy a tomar en cuenta el pecado, no los voy a castigar, pero vamos todos a cambiar, vamos todos a hacer justicia y transformar este mundo que han invertido ustedes. Entonces, esa es la gracia. Y mañana es que nos vamos a concentrar en lo que es la gracia de Dios como misericordia infinita, no como venganza infinita. Y va a ser muy importante. Si la justicia es para castigo al culpable, la justicia de Dios es, bueno, mía es la venganza, ¿verdad? Pero acá es no más venganza. 70 veces 7 vamos a perdonar. Perdón infinito, misericordia infinita, porque solo eso va a ayudar a que el ser humano se transforme, a que la sociedad se transforme. ¿Pero para todos? Para todos, porque todos somos seres humanos, todos tenemos esa epifanía que es el deseo de la codicia. ¿Y qué pasó con el capítulo 8 de la elección? ¿Capítulo 9? El capítulo 8, de la elección, sí, vamos a ver. Y Pablo, pero ese es otro tema también. Pero es la elección. No, porque acá, miren, Pablo como judío escribe a Roma. En Roma la gente no fue fundada, las iglesias, que había varias iglesias, no fueron fundadas por Pablo, fueron fundadas por los de Jerusalén. Por lo tanto, la relación entre los comerciantes, todos que llegaban de Jerusalén a Roma, era muy fluida, de Jerusalén a Roma. Y por lo tanto, ves, no, Pablo Pablo está acabando con la ley, Pablo está acabando con nosotros los judíos, Pablo, nuestra identidad y todo eso, ¿no? En esa relación. Entonces, Pablo habla diferente a los romanos que en Gálatas. En Gálatas les dice, ustedes son unos estúpidos, ¿cómo se dejaron embaucar en los ojos, ¿no? Esa es una palabra de embrujar, como con estos judaizantes, ¿verdad? Porque se querían ya seguir la circuncisión. En Romanos él es más diplomático, y entonces
le queda el tema de la elección pendiente. Tiene que, entonces los judíos que tenemos algo, como él dice, entonces ¿qué? Nosotros los judíos, pueblo elegido, ¿qué? Como que somos pecadores. Vea que se queda incompleta esa carta si no pone, del 9 al 11, no trata el tema de la elección. ¿Ya? El tema de la elección. Pero el tema de elección no es querer o correr, sino que Dios tenga misericordia. Y entonces, en este momento, digamos, él pone la figura del olivo. Siempre queda algo privilegiado. Por eso dice, primero el judío y después el griego. Entonces pone el olivo natural, que coge la savia misma, es el pueblo judío. Pero ha habido un injerto, que es porque estos, dice, no han creído, ¿verdad? No han sido fieles a Dios, no han sido, pero temporalmente, dice, los quita y puso el injerto. Y le dice, y tú gentil, que eres un injerto, cuidado y te pones a creer superior que el otro, porque poderoso Dios para quitar y para poner otra vez el otro. ¿Verdad? Entonces, es un movimiento inclusivo para que todos formen parte del pueblo de Dios. Es muy interesante. Y luego a Dios hace lo que le da la gana. Esaú y Jacob con el ejemplo, ¿verdad? Pero siempre en este ejemplo hace lo que le da la gana, pero siempre en favor del más vulnerable. Profe, cuando dice que es posible, el hombre tiene que hacer algo en esta justificación, porque ese posible tiene que ver el hombre tiene que hacer algo en esta justificación. Es posible, puede ser imposible. El que sí él va a hacer. Mira, tú estás trayendo la discusión que siempre ha habido si cuál es el tipo de justicia. Ahorita lo vamos a ver. Si es la que vale delante de Dios y que te justifica por méritos, o es la justicia que viene de Dios y eso. No, en Pablo, digamos, esa ya es teología que se discutió muchísimo por la cuestión de las indulgencias. Por la cuestión de las indulgencias, que yo tengo méritos, entonces aquí en realidad es sin méritos total. ¿Por qué? No hay un justo en un nulo, no hay. Entonces tiene que ser por gracia todo, porque hay un callejón sin salida. O nos hundimos todos, como dice Francis Kelame, estamos todos parados en la rama del árbol y la estamos serruchando. La rama del árbol la estamos serruchando ahí, lo que llama el suicidio colectivo, ¿verdad? O lo transformamos o seguimos con el suicidio colectivo. Entonces es sin mérito total. Y de hecho, fíjate que no habla de Jesucristo del 1 al 3. Habla de Dios y las prácticas de injusticia de los seres humanos que merecen ser destituidos. Entonces viene la gracia de Dios. ¿Y cómo se va a revelar esa gracia de Dios? A través de Jesucristo. La fe. A través de Jesucristo. Sí, es sin mérito. Es misericordia. Es porque es gracia y es misericordia. Espérate, ¿quién me había levantado la mano? Allá, y luego tú. ¿Sí? Sí, yo